¿Sabías que una de las batallas más decisivas de la historia se anunció, no con un cañonazo, sino con el susurro de un mensajero en un salón de baile? Un lugar donde el mayor peligro parecía ser tropezar con tu propio vestido o derramar ponche sobre un general condecorado. Es increíble pensar que el destino de un continente pudo depender de la rapidez con que un hombre podía ponerse las botas después de una noche de vals. Antes de acomodarte del todo, dale me gusta y suscríbete al canal para animarme a crear más contenido como este. Cuéntanos también desde dónde nos acompañas y qué hora es por ahí. Baja las luces, que vamos a empezar el viaje de esta noche. Ahora estás allí, en Bruselas, en la noche del 15 de junio de 1815. El aire es pesado y cálido, denso con el aroma de la cera de las velas, el perfume caro y la anticipación de un verano que promete ser largo. Estás en el baile de la Duquesa de Richmond, el evento social de la temporada, y a tu alrededor, el poder de Europa se arremolina en un caleidoscopio de uniformes escarlata y vestidos de seda. Sientes el calor que emana de los cientos de cuerpos que se mueven al ritmo de la orquesta, un calor que no tiene nada que ver con la temperatura exterior. Es la fricción de la historia a punto de incendiarse. Miras a tu alrededor, y el salón brilla. La luz de los candelabros se refleja en medallas pulidas, en joyas que cuelgan de cuellos elegantes y en los ojos brillantes de la juventud aristocrática. Escuchas el murmullo constante de las conversaciones, una mezcla de inglés, francés y alemán, donde se habla de todo menos de lo que realmente importa. La estrategia, por ahora, se limita a navegar entre los grupos de personas sin derramar tu bebida. Te fijas en un detalle curioso, algo que la mayoría ignora. Este supuesto palacio no es más que el taller reformado de un carrocero, una fachada de opulencia construida a toda prisa sobre un espacio de trabajo humilde, un secreto que casi nadie conoce. Es un símbolo perfecto de la situación, una capa de barniz brillante sobre una realidad mucho más cruda y funcional. Los historiadores aún debaten si la duquesa de Richmond organizó la fiesta por una inocencia casi infantil sobre la amenaza inminente, o si fue un acto deliberado de propaganda, una muestra de calma y desdén para mantener alta la moral de la ciudad. Ves al propio duque de Wellington, el anfitrión no oficial de la guerra, conversando con una calma casi glacial. Su rostro es una máscara de cortesía, pero sus ojos delatan una tensión subyacente, moviéndose constantemente hacia la puerta. Todos aquí saben que Napoleón Bonaparte, el fantasma de Europa, ha regresado. Saben que su ejército está en alguna parte, más allá de la oscuridad que rodea la ciudad. Este hecho es un invitado no deseado en la fiesta, un pensamiento que todos intentan ahogar con más vino y música más alta. Es el hecho ampliamente conocido, la razón por la que todos estos oficiales, desde jóvenes alféreces hasta generales veteranos, están aquí en primer lugar. Pero esta noche, la guerra es solo un rumor lejano, un eco de tambores que aún no ha llegado. Sin embargo, con cada compás de la orquesta, con cada risa despreocupada, una sombra se desliza por los caminos rurales de Bélgica, silenciosa, metódica y terriblemente cerca. Cada minuto de baile es un kilómetro que el emperador le gana a la noche, y tú lo sientes, una corriente de aire frío en medio del calor del salón, la certeza de que la música está a punto de detenerse. Para entender esa sombra que se cierne sobre el baile, debes retroceder en el tiempo, poco más de 100 días antes de esa noche en Bruselas. Te encuentras en un lugar muy diferente, una pequeña isla en el Mediterráneo llamada Elba. No es una prisión en el sentido tradicional, con barrotes y cadenas, sino una jaula dorada, un reino en miniatura para un hombre que una vez gobernó casi toda Europa. Sientes la brisa salada en tu rostro, ves el sol brillante reflejándose en el mar azul, pero para él, para Napoleón Bonaparte,
Este paraíso es una tortura. Cada amanecer es un recordatorio de su imperio perdido. Cada ola que golpea la orilla es un muro líquido que lo separa de su destino. Él es el emperador de una isla de 22 kilómetros de largo, supervisa minas de hierro y mejora las carreteras locales. Un juego de poder a escala de juguete para un titán. Pero tú ves la inquietud en sus ojos, ves cómo observa los barcos británicos que patrullan el horizonte, cómo recibe a sus leales visitantes en secreto, como su mente, nunca quieta, traza un plan tan audaz que roza la locura. Y entonces, una noche de febrero, el plan se pone en marcha. El comisionado británico encargado de vigilarlo, Sir Neil Campbell, se ha ausentado convenientemente para un viaje a la Italia continental, un detalle que ha alimentado conspiraciones durante siglos. Con una flotilla improvisada de 7 barcos pequeños y apenas 1000 hombres, Napoleón se hace a la mar. Se desliza a través de la red de vigilancia europea como un fantasma, desembarca en Francia, y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El hecho ampliamente conocido es que su viaje a París fue una conquista sin disparar una sola bala. Pero tú estás allí, en el camino a las afueras de Grenoble, y sientes la tensión en el aire, es tan espesa que casi puedes tocarla. El 5º Regimiento de Infantería, enviado por el rey para arrestarlo, le bloquea el paso. Es un momento de puro teatro. Napoleón avanza solo, con su famoso abrigo gris, y lo abre de par en par, exponiendo su pecho. «Soldados del quinto», grita su voz, resonando en el valle, «si hay entre vosotros un soldado que quiera matar a su emperador, aquí estoy». Por un momento, solo hay silencio, los soldados tiemblan, los mosquetes vacilan, y entonces, un grito rompe el aire, «Vive el empereur». Es un torrente, una explosión de lealtad reprimida, las armas bajan, y los hombres que vinieron a capturarlo ahora son su vanguardia. A medida que avanza, ves una curiosidad, un símbolo secreto de su regreso, pequeñas violetas prendidas en las solapas de la gente. Era el emblema de sus partidarios, una forma de decir, él volverá con la primavera. Lo llamaban Père la Violette, el padre Violeta. No era solo un ejército marchando, era una idea que florecía de nuevo en el corazón de Francia. Los historiadores aún debaten si este regreso fue el acto final de un ego insaciable, incapaz de aceptar la jubilación, o si Napoleón realmente creía que solo él podía salvar a Francia de los Borbones restaurados y las humillaciones de la derrota. Quizás ambas cosas eran ciertas, y así, cuando entra en París, es llevado en hombros por una multitud frenética hasta el Palacio de las Tullerías, del que el rey Luis XVIII había huido apenas unas horas antes. La sombra que ahora se alarga hacia Bruselas no es la de un fugitivo, sino la de un emperador renacido, y Europa, despertando de su celebración, se apresura a armarse una vez más. Ahora trasladas tu atención desde la euforia de París a un lugar mucho más frío y cerebral, a una habitación silenciosa donde el destino se dibuja con tinta sobre pergamino. Imagina que te inclinas sobre un gran mapa de campaña extendido sobre una mesa de madera. El papel está cubierto de líneas finas que representan caminos, ríos y pueblos con nombres que pronto se grabarán en la memoria de Europa: Charleroi, Ligny, Quatre-Bras, y un pequeño cruce de caminos llamado Waterloo. El mapa está vivo con la amenaza inminente, marcado con alfileres de colores que representan a miles de hombres. Ves 2 cúmulos principales de alfileres de la coalición, separados por una distancia engañosa. Hacia el oeste, alrededor de Bruselas, están los alfileres rojos del ejército anglo-aliado. Los lidera el duque de Wellington, un hombre pragmático, defensivo, un maestro del terreno y de la paciencia. Su ejército es un mosaico, una mezcla de veteranos británicos, tropas holandesas, belgas y alemanas de dudosa lealtad. Es un instrumento potente pero delicado, y Wellington lo sabe.
Por eso los mantiene dispersos, cubriendo las carreteras que llevan a Bruselas como una red extendida, esperando a ver dónde caerá el golpe. Este es el hecho ampliamente conocido, la disposición defensiva de la coalición. Hacia el este, alrededor de la ciudad fortificada de Namur, ves los alfileres negros. Son los prusianos, un ejército impulsado por un fervor casi vengativo. Quieren borrar la humillación que Napoleón les infligió años atrás. Su líder es el mariscal Gebhard von, un anciano de 72 años, apodado Marschall VORWRTS, el mariscal hacia adelante. Es pura agresión, un contraste directo con el cauteloso Wellington. Sin embargo, en privado, es un personaje excéntrico, sufre de extrañas alucinaciones, incluyendo la creencia recurrente de que está embarazado de un elefante, concebido por un soldado francés. Es una de esas extrañas notas a pie de página de la historia, un recordatorio de la frágil humanidad oculta tras los retratos solemnes. Y entonces, desde el sur, ves un solo color que avanza como una punta de lanza. Son los alfileres azules del Armée du Nord, el ejército de Napoleón. A diferencia de sus enemigos, su fuerza no está dispersa, está concentrada, un martillo listo para golpear. Su estrategia es de una simplicidad genial y de un riesgo aterrador. Planea golpear directamente en la costura, en el espacio vacío que hay entre Wellington y su objetivo no es enfrentarse a ambos a la vez, sino clavarse entre ellos, empujar a uno hacia el oeste y al otro hacia el este, y luego destruirlos por separado, uno después del otro, antes de que puedan reunirse. Es la clásica posición central, la táctica que lo hizo famoso. Pero todo depende de la velocidad. Debe ser un relámpago, un día de retraso, unas horas de vacilación, y la red se cerrará sobre él. Aquí es donde surge un debate que aún divide a los historiadores. ¿Era este el mismo Napoleón de Austerlitz y Jena, un torbellino de genio y energía? ¿O estaba su salud mermada, su energía disminuida, su toma de decisiones más lenta? Algunos hablan de dolencias físicas, otros de un agotamiento mental. La brillantez del plan estaba allí, en el mapa, pero ¿estaba el hombre a la altura para ejecutarlo con la precisión despiadada que requería? Mientras observas esos alfileres azules avanzando hacia el hueco, no solo ves una estrategia militar, ves la apuesta final de un hombre contra el tiempo, contra dos ejércitos y, quizás, contra la sombra de sí mismo. Ahora, tu mirada se desvía de los alfileres de colores sobre el mapa y se enfoca en un solo hombre, una figura que se mueve con una rigidez casi aristocrática entre los demás oficiales. No tiene el carisma ardiente de Ney o la extravagancia de Murat. Este es el mariscal Emmanuel de Grouchy. Lo observas y ves a un hombre de 50 años, de rostro alargado y expresión seria, un veterano cuyo uniforme parece más una obligación que una segunda piel. Hay una cautela en sus movimientos, una deliberación que contrasta fuertemente con la energía febril que emana del propio emperador. Su historia es una de lealtad complicada, un hecho ampliamente conocido por aquellos que siguen los entresijos del poder imperial. Grouchy proviene de una familia noble, un marqués del antiguo régimen que, sin embargo, abrazó los ideales de la Revolución Francesa. Ha servido en casi todas las grandes campañas, forjándose una reputación como uno de los mejores comandantes de caballería de Europa. Es competente, es valiente, ha sido herido en batalla por el emperador. Pero hay un matiz crucial: él es el mariscal más nuevo del imperio. Napoleón solo le otorgó el codiciado bastón de mariscal durante estos 100 días, una promoción tardía que algunos vieron como una recompensa por su lealtad cuando otros habían abandonado al emperador el año anterior. Y aquí yace el nudo psicológico, el tema que los historiadores aún debaten con fervor. ¿Fue la elección de Grouchy para una misión tan vital un signo de la confianza de Napoleón en su habilidad,
o simplemente una consecuencia de sus opciones limitadas, con muchos de sus mariscales más brillantes muertos, traicionándolo, o rehusándose a unirse a esta última apuesta? ¿Sientes la presión que esto debe ejercer sobre Grouchy? No es un miembro del círculo íntimo, no es uno de los hijos originales de la gloria napoleónica. Es un hombre que tiene todo por demostrar y, quizás, un miedo paralizante a fallar. Está operando sin el colchón de confianza que otros mariscales podrían haber tenido, esa libertad de interpretar las órdenes con audacia. Mientras lo observas, notas una curiosidad en su comportamiento. Es meticuloso, casi hasta el extremo. Ves cómo revisa los detalles de un informe 2, 3 veces. Es un hombre que valora el orden, la estructura, las instrucciones claras. A diferencia de otros generales que prosperaban en el caos del campo de batalla, improvisando con genio, Grouchy parece un hombre que necesita que el plan se desarrolle según lo escrito. Esta rigidez, esta dependencia de la orden literal, será su ancla, pero también la piedra que lo arrastrará al fondo. Tú ves sobre sus hombros el peso invisible de 33.000 hombres y 78 cañones, el ala derecha completa del ejército. Napoleón le está confiando 1/3 de su fuerza total con una misión que suena simple pero que es endiabladamente compleja: perseguir a los prusianos, evitar que se reagrupen y, lo más importante, impedir que se unan a Wellington. Se le ha entregado una de las piezas más cruciales del intrincado reloj de Napoleón. Y tú, con el privilegio de la retrospectiva, sabes que la forma en que este hombre interprete el tic-tac de ese reloj y el estruendo de los cañones distantes determinará si el imperio vive un día más o se desmorona en el barro. El vals ha terminado. Te encuentras ahora en la tarde del 16 de junio, y el aire ya no huele a cera de velas, sino al olor acre de la pólvora. Sientes el suelo vibrar bajo tus pies, no por el compás de un baile, sino por el ritmo constante y atronador de la artillería. Este es el primer trueno, el sonido que todos en Bruselas fingían no escuchar. La estrategia de Napoleón se ha puesto en marcha, y ha golpeado exactamente donde prometió, en la costura entre sus enemigos. El día se ha dividido en 2 tormentas paralelas, 2 batallas que se libran a pocos kilómetros de distancia, cada una un universo de caos y violencia. Tu atención se dirige primero a Ligny, un pequeño pueblo que ahora es el epicentro del infierno. Ves a Napoleón en su elemento, dominando el campo de batalla desde un punto elevado, dirigiendo el flujo y reflujo de sus tropas con gestos de la mano. La lucha es brutal, un combate cuerpo a cuerpo en las calles estrechas y los patios de las granjas. Ves a la vieja guardia, sus imponentes gorros de piel de oso, un faro de terror y determinación, avanzando implacablemente entre el humo. El hecho ampliamente conocido es que Napoleón derrotó a los prusianos en Ligny, los expulsó del campo de batalla y se apoderó de sus posiciones. Pero la victoria tiene un sabor amargo. Te fijas en un detalle casi suicida, una muestra de la furia prusiana. El viejo mariscal, en un arrebato de desesperación, lidera personalmente una carga de caballería. Ves cómo su caballo es abatido y cae, atrapándolo debajo de su peso muerto en medio de la confusión. Por un momento, el comandante del ejército prusiano está inmovilizado, indefenso, mientras los coraceros franceses pasan a su lado sin reconocerlo. Es un milagro que sobreviva, un accidente del destino que tendrá consecuencias monumentales. Al final del día, el ejército está golpeado, ensangrentado y en retirada, pero no está destruido. No ha sido el golpe de gracia, no ha sido Austerlitz. Y aquí surge el debate histórico: ¿perdió Napoleón su instinto asesino? ¿O estaba su sistema de mando, particularmente su jefe de Estado Mayor, Mariscal Soult, que no estaba acostumbrado al puesto, fallando en transmitir sus órdenes con la velocidad y claridad necesarias para aniquilar al enemigo? Mientras tanto, a pocos kilómetros al oeste,
En el crucial cruce de caminos de Quatre-Bras, se desarrolla un drama diferente. Allí, el mariscal Ney, el más valiente de los valientes, parece paralizado por la indecisión. En lugar de un asalto masivo y temprano para tomar el cruce antes de que Wellington pudiera reforzarlo, sus ataques son vacilantes y fragmentados. Ves a los Highlanders escoceses en sus kilts formando cuadros para resistir las cargas de la caballería francesa, una escena de valor icónico contra ímpetu frustrado. La batalla se convierte en un sangriento tira y afloja. Y en medio de todo esto, una tragedia de errores. Un cuerpo de ejército francés entero, el de D'Erlon, pasa la tarde marchando y contramarchando entre Ligny y Quatre-Bras, sin llegar a participar de forma decisiva en ninguna de las dos batallas, como un invitado que no encuentra la dirección correcta de la fiesta. Al caer la noche, el estruendo de los cañones se apaga. Napoleón tiene una victoria táctica en su haber, pero su gran estrategia ya está comprometida. Los prusianos no han sido aniquilados. Wellington ha mantenido el cruce. La puerta entre los dos ejércitos aliados se ha cerrado de golpe, pero el cerrojo no ha sido destruido. El plan, tan limpio sobre el papel, ahora está manchado de sangre, barro y oportunidades perdidas. Y es en este momento de victoria imperfecta cuando Napoleón tomará la decisión más importante de toda la campaña. La mañana del 17 de junio amanece gris y pesada. Sientes la humedad en el aire, un presagio de la lluvia que está por venir. El olor metálico de la sangre y la pólvora aún flota sobre los campos de Ligny, donde miles de cuerpos yacen en el barro. Estás ahora en el cuartel general de Napoleón, un lugar que debería vibrar con la energía de una victoria reciente, pero en cambio, encuentras una atmósfera de lenta deliberación, casi de letargo. Napoleón, en lugar de lanzar una persecución inmediata y despiadada, pasa la mañana recorriendo el campo de batalla, hablando con sus soldados y desayunando tranquilamente. Este retraso, de varias horas cruciales, es uno de los mayores enigmas de la campaña. Es aquí donde se toma la decisión fatal. Ves a Napoleón llamando a su lado al mariscal Grouchy. Le entrega el mando de un tercio de su ejército, 2 cuerpos de infantería y 2 de caballería, una fuerza masiva de 33.000 hombres. Su misión, la orden verbal que sellará el destino del imperio, suena clara y directa. Ponga su espada en la espalda de los prusianos, le dice Napoleón, y persígalos. Esta es la directiva fundamental, el hecho ampliamente conocido que ha sido analizado hasta el infinito. Napoleón asume que los prusianos, derrotados en Ligny, están huyendo hacia el este, hacia su base de suministros en Lieja, lejos de Wellington. Es una suposición lógica, basada en la doctrina militar convencional. Un ejército derrotado se retira por sus líneas de comunicación, pero es una suposición mortalmente equivocada. No se ha realizado un reconocimiento adecuado. La caballería francesa, normalmente los ojos y oídos del ejército, no ha logrado determinar la verdadera dirección de la retirada prusiana. Es una falla de inteligencia a nivel fundamental. Lo que Napoleón no sabe, lo que nadie en el bando francés sabe, es que el viejo y tenaz, a pesar de sus contusiones y su supuesta preñez elefantina, ha tomado una decisión de una audacia increíble. Ha decidido abandonar sus líneas de suministro y marchar hacia el norte, en paralelo a Wellington, con la intención de unirse a él en cuanto tuviera la oportunidad. No está huyendo del combate, está maniobrando para entrar en la batalla decisiva. Te fijas en un detalle, una curiosidad del momento. Mientras Napoleón le da las órdenes a Grouchy, su atención parece dividida. Habla del estado de la política en París, de sus enemigos en la Asamblea, como si una parte de su mente ya estuviera luchando una batalla política mientras la militar aún estaba por decidirse. ¿Es exceso de confianza? ¿Es fatiga?
Los historiadores han debatido intensamente este punto. ¿Estaba Napoleón subestimando la resiliencia de los prusianos y la determinación de un hombre al que había derrotado tantas veces antes? ¿O estaba delegando una tarea que consideraba secundaria, una simple operación de limpieza, mientras él se volvía para enfrentarse al verdadero premio, Wellington? Sea cual sea la razón, la fuerza se divide. Ves a Grouchy y a sus 33.000 hombres comenzar a moverse lentamente hacia el este, siguiendo la ruta equivocada, buscando un fantasma. Mientras tanto, Napoleón gira con el resto de su ejército hacia el norte, hacia Quatre-Bras, para enfrentarse a Wellington. El gran martillo del Armée du Nord se ha partido en dos. Una parte, la más grande, se prepara para golpear el yunque de Wellington. La otra parte, bajo el mando de un mariscal ansioso por demostrar su valía y temeroso de desobedecer, se adentra en el campo belga, persiguiendo una sombra, mientras el verdadero enemigo se reagrupa silenciosamente en la niebla de la incertidumbre. El reloj ha empezado a correr en contra de todos ellos. Apenas las tropas de Grouchy comienzan su marcha, el cielo se abre. No es una lluvia de verano, no es un chaparrón pasajero, es un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que el mundo se reduce a unos pocos metros de visibilidad. Te encuentras ahora en medio de esa tormenta, en la tarde del 17 de junio, y sientes como el aguacero te cala hasta los huesos. El sonido es ensordecedor, un rugido constante sobre el que el trueno retumba como una salva de artillería celestial. Este no es un simple fenómeno meteorológico, se ha convertido en un actor principal en el drama, un enemigo imparcial que ataca a todos los ejércitos por igual. La tierra belga, fértil y ondulada, se transforma bajo el asalto del agua. Los caminos de tierra, que ya estaban en mal estado, se disuelven en canales de barro espeso y pegajoso. Imagina un lodo tan profundo que se traga las ruedas de los cañones hasta los ejes, que succiona las botas de los soldados a cada paso. Cada metro de avance se convierte en una lucha agotadora contra la propia tierra. Ves a equipos de hombres, con los uniformes empapados y cubiertos de barro, tensando cada músculo para empujar un solo cañón, mientras los caballos patinan y caen, incapaces de encontrar tracción. El progreso se mide en metros por hora, no en kilómetros. El hecho ampliamente conocido de esta campaña es que la lluvia y el barro jugaron un papel crucial, pero experimentar su tiranía es otra cosa. Sientes la frustración y el agotamiento que se apoderan de los hombres. La moral, que debería estar alta tras la victoria en Ligny, se hunde con cada paso penoso. La gran velocidad que requería el plan de Napoleón, la rapidez del relámpago que debía separar a sus enemigos, ha sido sofocada por el barro. La marcha de Grouchy para perseguir a los prusianos se vuelve una procesión fúnebre. El ejército de Napoleón, en su movimiento hacia el norte para enfrentarse a Wellington, también se ve ralentizado, negándole la oportunidad de atacar al ejército británico mientras se retiraba de Quatre-Bras. Hay una curiosidad geológica aquí que a menudo se pasa por alto. El suelo de esta región de Brabante es particularmente rico en arcilla. A diferencia de los suelos más arenosos, la arcilla no drena bien el agua, se convierte en una pasta resbaladiza y tenaz, casi como cemento húmedo. Los soldados que lucharon allí lo llamaron la mayonesa brabanzona. Esta peculiaridad del terreno local, algo que ningún estratega podría haber planeado, se convirtió en un factor táctico tan importante como una fortaleza o un río. Los historiadores debaten cuánto habría cambiado el resultado si la batalla de Waterloo se hubiera librado un día antes, en terreno seco. ¿Habría podido la artillería francesa maniobrar con la rapidez necesaria para pulverizar las líneas de Wellington? ¿Habría llegado Grouchy a tiempo? Mientras te empapas en esa lluvia implacable, te das cuenta de que el lodo no solo frena a los ejércitos,
también ciega a sus comandantes. La visibilidad es casi nula. Los exploradores de caballería, los ojos del ejército, no pueden aventurarse lejos de las carreteras principales sin riesgo de atascarse. La información deja de fluir. Grouchy no sabe dónde están los prusianos. Napoleón no está seguro de la posición exacta de Wellington. Los ejércitos se mueven a tientas en una niebla de lluvia y confusión. La guerra, un juego de información y movimiento, se ha reducido a una lucha brutal contra los elementos. Y en algún lugar, en medio de esa misma tormenta, el ejército prusiano, empujado por la voluntad de hierro de su viejo mariscal, sigue marchando hacia el norte, no hacia el este. Cada paso que dan en el barro los acerca a Wellington y aleja a Grouchy de su verdadero propósito. El agua está lavando la brillantez del plan de Napoleón, dejándolo expuesto y vulnerable. Te encuentras ahora marchando junto al mariscal Grouchy y sus 33.000 hombres. El diluvio del día anterior ha cesado, pero ha dejado tras de sí un mundo anegado. El aire es húmedo y pesado, y el sol lucha por atravesar una capa de nubes grises. El camino es una ciénaga, y el avance de la columna es dolorosamente lento. Sientes el chapoteo rítmico de miles de botas en el barro, un sonido monótono y desmoralizador. Estás en medio de una persecución a ciegas, una misión que se está desmoronando con cada paso. Grouchy, montado en su caballo, parece una figura de pura frustración. Su rostro serio está contraído por la incertidumbre. El hecho ampliamente conocido es que Grouchy estaba buscando a los prusianos, pero el cómo y el dónde de esa búsqueda es una historia de confusión y señales contradictorias. Ha recibido informes fragmentarios. Algunos dicen que una columna prusiana se dirige hacia el este, hacia Lieja, exactamente como Napoleón había predicho. Otros, más vagos y preocupantes, sugieren que un gran número de tropas se dirige hacia el norte, hacia la ciudad de Wavre. Lo ves detener la columna, consultar sus mapas, interrogar a los campesinos locales, pero la información es un pantano tan confuso como el terreno. Los lugareños son a menudo hostiles o simplemente no tienen información fiable. Hablan de soldados, pero no pueden distinguir entre uniformes o regimientos. Para Grouchy, un hombre que valora el orden y la claridad, esta ambigüedad es una tortura. Su orden era perseguir a los prusianos, pero ¿cómo se persigue a un enemigo cuando no sabes a dónde ha ido? Es como tratar de seguir las huellas de un fantasma en el agua. Aquí te das cuenta de una curiosidad organizativa que paralizó la persecución. La caballería de Grouchy, que debería haber estado extendida como un abanico para explorar todas las rutas posibles, estaba en gran parte agrupada, avanzando lentamente detrás de su propia infantería. El general de caballería Excelmans, enviado por una de las rutas, informó que había encontrado la retaguardia prusiana, pero su informe tardó horas en llegar a Grouchy y no aclaraba el tamaño o la intención de la fuerza enemiga. Esta falta de reconocimiento proactivo y eficiente es una de las fallas tácticas más criticadas de la campaña. Los historiadores aún debaten la mentalidad de Grouchy en este punto. Estaba tan concentrado en la amenaza de una retirada hacia el este que sufrió una especie de visión de túnel, ignorando las señales que apuntaban al norte, ¿o fue su cautela natural, su miedo a extender demasiado sus fuerzas y ser emboscado, lo que le impidió actuar con la audacia necesaria? Su correspondencia con Napoleón durante estas horas revela a un hombre que busca desesperadamente la reafirmación, que informa de sus movimientos pero no pide nuevas órdenes ni informa de la posibilidad alarmante de que los prusianos se estén dirigiendo hacia Wellington. Mientras la mañana del 18 de junio avanza, sientes que el tiempo se escapa. Cada hora que Grouchy pasa moviéndose lentamente hacia el este, o detenido en la duda,
es una hora que gana en su marcha hacia el norte. La distancia física entre el ala de Grouchy y el ejército principal de Napoleón se está ampliando, pero la brecha más peligrosa es la de la información. Grouchy cree que está cumpliendo sus órdenes, manteniendo a los prusianos a raya. En realidad, los prusianos se le han escurrido entre los dedos. Él está persiguiendo a una pequeña retaguardia, a la cola del dragón, mientras la cabeza y el cuerpo se dirigen a escupir fuego sobre el flanco derecho de Napoleón. La ceguera no es solo por la falta de exploradores, es una ceguera estratégica, y pronto tendrá consecuencias catastróficas. Ahora te transportas a la noche del 17 de junio, el preludio de la batalla final. Dejas la columna fangosa de Grouchy y te unes al campamento principal de la Armée du Nord. El escenario es desolador. Estás en las laderas que miran hacia la cresta de Mont Saint-Jean, y la lluvia que atormentó la marcha sigue cayendo, intermitente pero implacable. El suelo es un mar de lodo y los hombres intentan descansar como pueden, acurrucados bajo lonas improvisadas, hambrientos y empapados. No hay fuegos de campamento, ya que la madera está demasiado mojada para arder y darían al enemigo una idea clara de sus posiciones. El único calor proviene de los cuerpos agrupados. Sin embargo, en medio de esta miseria, sientes una corriente eléctrica de confianza que emana del centro de mando. Está cerca de la posada de Le Caillou, el cuartel general de Napoleón. Dentro, el ambiente es sorprendentemente optimista. El emperador está convencido de que la victoria es inminente. El hecho ampliamente conocido es que Napoleón subestimó gravemente a Wellington y a su ejército. Se refirió a Wellington como un general cipayo, una referencia despectiva a su servicio en la India, y bromeó diciendo que la batalla sería un asunto de desayuno. Esta arrogancia, esta fe ciega en su propia estrella, es palpable en la habitación. Ves a Napoleón extendiendo sus mapas, planeando el ataque del día siguiente. Decide retrasar el inicio de la batalla. Su razón es puramente táctica, quiere esperar a que el suelo se seque un poco. La artillería, su arma decisiva, el dios de la guerra, es inútil en el barro profundo. Los proyectiles de cañón, diseñados para rebotar en el suelo y causar estragos, simplemente se enterrarían en el lodo con un ruido sordo. Es una decisión lógica, pero cada hora de espera es una hora que le regala a los prusianos. Aquí te encuentras con una curiosidad fascinante sobre la noche de Napoleón. A pesar de su confianza exterior, sufre de un dolor agudo, padece de hemorroides, una dolencia tremendamente dolorosa y debilitante que se veía agravada por las largas horas a caballo. Algunos historiadores, especialmente aquellos que buscan explicaciones físicas para su aparente letargo, argumentan que este dolor le impidió realizar su habitual reconocimiento personal del campo de batalla al amanecer. Sostienen que su juicio se vio nublado por el malestar físico. Otros desestiman esto como una excusa, insistiendo en que el verdadero problema era su exceso de confianza y su desdén por el enemigo. Independientemente de la causa, esta noche es una de oportunidades perdidas. Mientras el ejército francés duerme en el barro, el ejército de Wellington está ocupado fortificando sus posiciones. Ves cómo refuerzan las granjas de Hougoumont y la Haye-Sainte, convirtiéndolas en bastiones improvisados que sangrarán al ejército francés durante todo el día siguiente. Wellington no tiene ilusiones sobre la ferocidad del ataque que se avecina. Su única esperanza es aguantar, resistir el martillo de Napoleón hasta que, con suerte, el fantasma se materialice en el campo de batalla. Al amanecer del 18 de junio, el sol finalmente aparece, débil y acuoso. Comienza a secar la superficie de la tierra, creando una falsa promesa de normalidad. Para los soldados franceses, el sol es una señal de esperanza, el fin de una noche miserable. Para Napoleón, es la señal de que su plan puede comenzar. Pero para ti,
sabiendo lo que sabes, ese sol pálido no ilumina un camino hacia la victoria, ilumina un reloj de arena en el que los últimos granos están a punto de caer, y cada uno de ellos es un soldado prusiano marchando inexorablemente hacia el sonido de los cañones. La mañana del 18 de junio se despliega con una lentitud deliberada. Mientras Napoleón espera a que el sol seque el campo de batalla, su atención se vuelve de nuevo hacia su ala derecha ausente. Te encuentras en el cuartel general imperial mientras un mensajero se prepara para partir. Este no es un mensajero cualquiera, es el portador del primer mensaje clave del día, una orden que solidificará la trayectoria de Grouchy hacia el desastre. La pluma del mariscal Soult, el jefe de Estado Mayor, raspa sobre el papel, traduciendo los deseos del emperador en instrucciones formales. La orden, que finalmente es despachada alrededor de las 10 de la mañana, es un documento que ha sido objeto de un escrutinio forense por parte de los historiadores. Ves el pergamino en la mano del jinete. El contenido es claro, pero trágicamente vago. Le informa a Grouchy que Wellington ha tomado posición en Waterloo y que el emperador se prepara para atacarlo. Luego viene la frase crucial. Se le ordena a Grouchy que se dirija hacia la ciudad de Wavre. Este es el hecho ampliamente conocido, la orden explícita de marchar sobre Wavre. ¿Por qué Wavre? Porque según el mapa mental de Napoleón, Wavre es el lugar lógico donde los prusianos estarían reagrupándose en su retirada hacia el este, y es un punto desde el cual podrían intentar unirse a Wellington. La orden le dice a Grouchy que se acerque al ejército principal, pero el objetivo geográfico principal que se le da es Wavre. No hay ninguna mención de marchar al sonido de los cañones. No hay ninguna contingencia para el caso de que los prusianos hayan hecho algo inesperado. Es una orden que asume que la inteligencia de Napoleón es correcta y que los prusianos se comportarán como se espera. Aquí es donde entra en juego una curiosidad de mando y control. Napoleón, en sus días de gloria, a menudo emitía órdenes que eran a la vez precisas en su objetivo final pero flexibles en su ejecución, permitiendo a sus mariscales adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, en esta campaña, y particularmente con el mariscal Soult como su nuevo jefe de Estado Mayor, las órdenes parecen más rígidas. Soult, acostumbrado a comandar ejércitos, no al trabajo detallado de un jefe de Estado Mayor como el insustituible Berthier, redactaba despachos que carecían de la claridad y el genio contextual de su predecesor. El debate histórico se centra en si la culpa fue de la instrucción de Napoleón o de la redacción de Soult. ¿Fue una orden mal concebida o una orden mal comunicada? Mientras el mensajero espolea su caballo y se adentra en los caminos embarrados, tú sientes la ironía de su misión. Es un portador de desinformación. Va a confirmar la suposición errónea de Grouchy. Va a decirle que siga haciendo exactamente lo que está haciendo, buscar a los prusianos en la dirección equivocada. Cada galope de su caballo no acerca a los ejércitos franceses, sino que los aleja estratégicamente. Grouchy, que ya está ansioso por la falta de noticias, recibirá esta orden como una validación de su curso de acción. Disipará sus dudas y lo encerrará en un camino que lo aleja del punto de decisión. A las 11:30 de la mañana, en el campo de batalla principal, los cañones franceses finalmente abren fuego. Un rugido masivo de más de 80 cañones anuncia el comienzo de la batalla de Waterloo. El sonido viaja por el aire húmedo, una onda de choque que se extiende por kilómetros. Es un sonido que llegará a los oídos de Wellington, infundiendo temor y resolución en sus hombres, y es un sonido que, en unas pocas horas, también llegará a los oídos del hombre que sostiene el destino del imperio en sus manos, a kilómetros de distancia, en el lugar equivocado. Ahora te desplazas a través del espacio y el tiempo, lejos del estruendo ensordecedor de Waterloo. Son aproximadamente las 11:30 de la mañana,
quizás un poco más tarde. Estás en un jardín, en la pequeña aldea de Wallain, a unos 20 kilómetros al sureste del campo de batalla principal. El sol del mediodía ha calentado ligeramente el aire, y el ambiente es casi pastoral. Estás con el mariscal Grouchy y su estado mayor. Acaban de detener su lenta marcha para almorzar. Imagina la escena. Oficiales desplegando un mapa sobre una mesa de jardín, descorchando una botella de vino y disfrutando de unas fresas ofrecidas por un notario local. Hay una sensación de pausa, de un respiro momentáneo en la ardua tarea de la persecución, y entonces, lo escuchas. Al principio, es una vibración más que un sonido, una sensación profunda en el pecho, como el latido de un corazón gigante y lejano. Los oficiales se detienen, con las copas de vino a medio camino de sus labios. Giran la cabeza hacia el oeste, escuchando. El sonido se vuelve más claro, un retumbo sordo y persistente, inconfundible para cualquier hombre de guerra. Es el trueno de la artillería, una canonada formidable, como la describiría más tarde uno de los presentes. Es el sonido de los cañones de Mont Saint-Jean. Es el sonido de Napoleón iniciando su batalla contra Wellington. El aire tranquilo del jardín se carga de repente con una tensión insoportable. Las fresas quedan olvidadas. El vino pierde su sabor. Cada hombre en ese jardín sabe exactamente lo que significa ese sonido. Significa que el emperador está en combate. El hecho ampliamente conocido es que Grouchy escuchó los cañones de Waterloo, pero estar allí, en ese momento, es sentir el peso de la historia pivotando sobre una decisión. La batalla por la que se ha estado preparando toda la campaña ha comenzado, y ellos no están allí. Están en un almuerzo campestre mientras el destino de Europa se decide a un día de marcha. Te fijas en un detalle, una curiosidad atmosférica. La dirección del viento y la humedad del aire ese día crearon un efecto acústico casi perfecto, llevando el sonido del combate a través de las colinas y los valles con una claridad sorprendente. Es como si el propio campo de batalla estuviera llamándolos, enviando una señal desesperada a través del aire. No era un eco vago, era un llamado a las armas, una invitación inequívoca a la acción. Sin embargo, los historiadores han mantenido un vivo debate sobre la intensidad y la claridad de este sonido. Algunos relatos de testigos presenciales lo describen como un estruendo innegable, mientras que otros, incluido el propio Grouchy en sus memorias, intentaron minimizarlo, describiéndolo como un rumor distante y ambiguo. Fue un intento de justificar su posterior inacción, o la percepción del sonido varió realmente dependiendo de la ubicación exacta y la disposición de cada individuo. Esta discrepancia en los testimonios es el núcleo del drama que está a punto de desarrollarse. Por ahora, solo hay silencio en el jardín, un silencio que ha caído sobre los hombres mientras el trueno lejano continúa su monólogo implacable. La mirada de todos se vuelve hacia un solo hombre, el mariscal Grouchy. Su rostro, normalmente compuesto, es ahora una máscara de conflicto. Lo ves tragar saliva, sus ojos fijos en el horizonte occidental, como si pudiera ver a través de las colinas y los bosques. En su mente, se está librando una batalla tan feroz como la de Waterloo. Es una batalla entre la letra de una orden escrita y el espíritu del deber militar, entre el miedo a la desobediencia y la terrible intuición de que algo va catastróficamente mal. La pregunta no es si ha escuchado los cañones. La pregunta es qué va a hacer al respecto. El jardín de Wallain se convierte en un escenario teatral. El sonido de los cañones distantes es el telón de fondo constante de un drama humano que estalla en el primer plano. El hechizo del silencio se rompe por la voz apasionada de uno de los oficiales de Grouchy. Es el general Etienne Maurice Gerard, un comandante de cuerpo de ejército, un hombre de acción con reputación de ser impetuoso y valiente. Te encuentras junto a él mientras se acerca a Grouchy,
con el rostro encendido por la urgencia. Mariscal, dice su voz, tensa y resonante, debemos marchar hacia el sonido de los cañones. Esta frase, Marches au Canon, se ha convertido en una de las más famosas y trágicas de la historia militar. Es la encarnación de un principio táctico no escrito pero fundamental. Un comandante siempre debe marchar en ayuda de una parte del ejército que está en combate, independientemente de sus órdenes previas. Es el instinto, la esencia del deber de un soldado. Gerard no está sugiriendo una insubordinación, está abogando por la lógica militar en su forma más pura. Ves el conflicto desarrollarse en tiempo real. Gerard, gesticulando hacia el oeste, argumenta con una lógica desesperada. Si el emperador está en una gran batalla, necesita cada hombre disponible. Si los prusianos se han unido a Wellington, entonces la fuerza de Grouchy es la única que puede restablecer el equilibrio. Si, por el contrario, los prusianos están en Wavre, como sugieren las órdenes, atacarían por el flanco a la columna de Grouchy mientras ésta marcha para unirse a Napoleón, permitiéndoles cortar su avance. Suplicaba, razonaba, casi imploraba. El hecho ampliamente conocido es que este debate ocurrió, pero los detalles revelan la agonía de la indecisión. Grouchy escucha, su rostro es una piedra, su contraargumento es el de un burócrata, no el de un guerrero. Se aferra a sus órdenes escritas, la orden de marchar sobre Wavre que acababa de llegarle con el mensajero de las 10 de la mañana. Mis instrucciones son perseguir a los prusianos, insiste, su voz carente de la pasión de Gerard. Para él, abandonar la persecución para marchar hacia Waterloo sería un acto de desobediencia directa, y teme la ira de Napoleón más que a cualquier otra cosa. Recuerda a otros mariscales que fueron reprendidos o destituidos por usar su iniciativa. Aquí te das cuenta de una curiosidad psicológica. El debate no es solo entre dos generales, es una lucha entre dos tipos de personalidad, dos formas de ver el mundo. Gerard es el intuitivo, el hombre que siente el flujo de la batalla. Grouchy es el sensor, el hombre que se basa en hechos tangibles, en órdenes escritas y en la jerarquía. La tragedia es que, en la guerra, la intuición es a menudo más valiosa que la obediencia ciega. Los historiadores debaten si la vehemencia de Gerard fue productiva o si su tono, percibido como una crítica a su superior, solo sirvió para que Grouchy se atrincherara aún más en su posición. ¿Podría un enfoque más sutil haberlo persuadido? El intercambio se vuelve más acalorado. Otros oficiales se unen, algunos apoyando a Gerard, otros, más cautelosos, permaneciendo en silencio, sin querer desafiar al comandante en jefe. Sientes el tiempo escapándose con cada palabra, cada argumento y contraargumento. La marcha hacia los cañones tomaría varias horas a través de un terreno difícil. Cada minuto de debate es un minuto perdido para siempre. Finalmente, Grouchy toma su decisión. Es un error creer que debemos marchar hacia el emperador, declara, su voz firme, poniendo fin a la discusión. Mi deber es obedecer mis órdenes. Con esas palabras, el destino queda sellado. El ala derecha del ejército francés reanudará su marcha hacia Wavre, alejándose del estruendo de la batalla, persiguiendo un objetivo secundario mientras la batalla principal ruge sin ellos. Es una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida y que resonará a través de los siglos. Te quedas con Grouchy mientras la decisión se asienta, pesada y definitiva como una lápida. El almuerzo a medio terminar en el jardín es abandonado, y la columna reanuda su marcha letárgica, no hacia el oeste y el sonido de la salvación, sino hacia el noreste, hacia Wavre. Te adentras en la mente del mariscal, intentando comprender la lógica que lo impulsa. No es cobardía, no en el sentido tradicional, es algo más complejo, la tiranía de una orden literal. Para Grouchy, la orden escrita de Napoleón, entregada por el mensajero esa misma mañana, es un objeto sagrado.
Es la única certeza en un mar de ambigüedad. El sonido de los cañones es una variable, una pieza de información sensorial que podría ser engañosa, podría ser una escaramuza, no una batalla campal, pero la orden, con el sello y la firma, es un hecho inmutable. Su mente, entrenada en la estricta jerarquía del ejército imperial, no puede concebir la idea de anular una directiva explícita del emperador basándose en una intuición. El hecho ampliamente conocido es que obedeció sus órdenes, pero la psicología detrás de esa obediencia es la clave de toda la tragedia. Sientes el peso de su historia personal. Recuerda vívidamente cómo Napoleón había tratado a otros mariscales que habían tomado demasiada iniciativa. El mariscal Bernadotte, por ejemplo, fue duramente criticado por no apoyar a Davout en la batalla de Auerstedt, a pesar de estar cerca. El miedo al fracaso por desobediencia es, para Grouchy, mucho mayor que el miedo al fracaso por seguir las órdenes al pie de la letra. Si sigue las órdenes y fracasa, la culpa recaerá en quien dio la orden, el propio emperador. Si desobedece las órdenes y fracasa, la culpa será enteramente suya. Es un cálculo de autoprotección, una elección por el camino de menor riesgo personal, aunque resulte ser el de mayor riesgo estratégico. Aquí descubres una curiosidad sobre la cultura de mando napoleónica. A pesar de su reputación de fomentar la iniciativa, Napoleón también había creado un entorno en el que el fracaso rara vez se perdonaba y la lealtad absoluta se valoraba por encima de todo. Sus mariscales eran una mezcla de genios audaces y administradores competentes. Grouchy pertenecía claramente a la segunda categoría, carecía del genio independiente de un Davout o un Lannes. Era un excelente subordinado, no un comandante autónomo. El debate histórico se centra aquí en la propia responsabilidad de Napoleón. ¿No debería haber sabido las limitaciones del hombre al que le confió una misión tan crucial y haberle dado órdenes más flexibles y a prueba de fallos? Mientras la columna se acerca a Wavre, finalmente encuentran lo que han estado buscando, la retaguardia del ejército prusiano. El general von Thielmann, con una fuerza de unos 15.000 hombres, ha recibido la orden de defender la ciudad para mantener ocupado a Grouchy el mayor tiempo posible. Comienza una batalla por los puentes de Wavre, una lucha feroz pero estratégicamente irrelevante. Grouchy está ahora totalmente comprometido, ha encontrado a su enemigo, está en combate, en su mente, está cumpliendo su misión al pie de la letra, está fijando a los prusianos. Pero la cruel ironía es que él no está fijando al ejército prusiano, está siendo fijado por una pequeña parte de él. Thielmann está sacrificando a sus hombres para comprar tiempo, y el tiempo es lo que necesita para completar su marcha hacia Waterloo. Grouchy, al adherirse a la letra de la ley, ha caído directamente en la trampa del espíritu de la ley. Ha ganado su pequeña batalla en Wavre, pero al hacerlo, ha perdido la guerra para su emperador. La tiranía de la orden literal ha triunfado sobre el sentido común, y el sonido de los cañones de Waterloo, ahora más distante, se está convirtiendo en el requiem de un imperio. Ahora, tu perspectiva salta bruscamente, dejas la batalla secundaria de Wavre y te materializas en el corazón del verdadero infierno, el campo de batalla de Waterloo. Son las primeras horas de la tarde y estás al lado de Napoleón en su puesto de observación cerca de la posada de la bella Giance. El aire es denso con humo de pólvora, que te pica en los ojos y la garganta. El ruido es una cacofonía ensordecedora de disparos de mosquete, gritos de hombres y el incesante martilleo de la artillería. La batalla no va según el plan. El emperador, que por la mañana mostraba una confianza casi arrogante, ahora tiene el ceño fruncido. Ves la creciente impaciencia en su rostro, la forma en que golpea su bota con la fusta. Sus ataques frontales masivos contra la cresta de Wellington han sido rechazados una y otra vez con una tenacidad sangrienta. La granja fortificada de Hougoumont,
en su flanco izquierdo, se ha convertido en un pozo sin fondo que devora regimientos enteros. En el centro, la granja de la Halle Sainte sigue resistiendo, un clavo en el corazón de su línea de ataque. El hecho ampliamente conocido es que la defensa de Wellington fue heroica, pero desde la perspectiva de Napoleón, es una frustración incomprensible. Sus ojos se desvían constantemente hacia el este, hacia el horizonte boscoso. Está buscando las banderas tricolores de Grouchy. Según su plan, su cálculo, el ala derecha debería estar apareciendo en cualquier momento en el flanco de Wellington, aplastándolo en un movimiento de pinza perfecto. Pero el horizonte permanece vacío. No hay señales de Grouchy, solo el humo de su propia batalla. La impaciencia se convierte en una ansiedad palpable. ¿Dónde está Grouchy? Lo escuchas murmurar una y otra vez a su jefe de Estado Mayor, Soult. La pregunta flota en el aire, sin respuesta. Entonces, alrededor de la 1 de la tarde, aparecen tropas en el horizonte oriental, exactamente donde esperaba a Grouchy. Por un momento, una ola de alivio recorre el cuartel general francés. Es él, ha llegado, pero a medida que los exploradores regresan a galope tendido, trae noticias terribles. Los uniformes no son azules, son negros. No son franceses, son prusianos. Es la vanguardia del Cuarto Cuerpo de bajo el mando del general Bonn. La peor pesadilla de Napoleón se ha hecho realidad. Su suposición ha sido catastróficamente errónea. Los prusianos no están huyendo hacia el este, han marchado hacia el norte y ahora amenazan con estrellarse contra su flanco derecho desprotegido. Aquí yace una curiosidad táctica. La llegada de los prusianos obliga a Napoleón a hacer algo que odia: dividir sus fuerzas en medio de una batalla. Debe desviar recursos preciosos, incluyendo a la joven guardia, para formar una nueva línea defensiva orientada hacia el este, para contener a los prusianos. Su martillo, que ya estaba luchando por romper el yunque de Wellington, ahora tiene que debilitarse para protegerse de un ataque por el costado. Los historiadores debaten si Napoleón reaccionó con la suficiente rapidez a esta nueva amenaza. Subestimó inicialmente el tamaño de la fuerza prusiana, creyendo que era solo una pequeña columna aislada. La impaciencia del emperador se transforma en una desesperación fría y calculada. La batalla se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Ahora debe romper las líneas de Wellington antes de que toda la fuerza decaiga sobre él. La ausencia de Grouchy ya no es una simple molestia, se ha convertido en una herida mortal. Esos 33.000 hombres y sus cañones no son solo una fuerza que falta en el ataque. Son una fuerza que se necesita desesperadamente para la defensa. El hombre enviado para asegurar la victoria ahora es la causa principal de la inminente derrota. Y es en este momento de creciente pánico, con su plan en ruinas y 2 ejércitos convergiendo sobre él, cuando Napoleón finalmente se da cuenta de que debe cambiar la orden de Grouchy. Son las 3:30 de la tarde. Y el pánico en el cuartel general de Napoleón se ha solidificado en una acción desesperada. La batalla por el flanco derecho contra los prusianos es ahora un combate furioso en torno al pueblo de Plancenoit. Cada minuto, más estandartes negros aparecen en el horizonte. Napoleón ya no puede permitirse el lujo de la ambigüedad o la esperanza. La realidad lo ha golpeado con la fuerza de un proyectil de cañón. Necesita a Grouchy, no mañana, no en unas horas, lo necesita ahora. Te encuentras junto al mariscal Soult mientras redacta frenéticamente un nuevo despacho. Esta no es la orden tranquila y deliberada de la mañana, esta es una súplica, una orden nacida de la necesidad más extrema. Ves la pluma volar sobre el papel, las palabras casi atropellándose. El mensaje es inequívoco, despojado de toda formalidad. No debe perder un instante para acercarse y unirse a nosotros, y para aplastar a. El hecho ampliamente conocido es que Napoleón envió un segundo mensaje,
pero el tono y el momento de este despacho revelan el estado de ánimo de un hombre que ve como su imperio se le escapa de las manos. La orden es un giro de 180 grados. La misión de Grouchy ya no es perseguir a los prusianos hacia el este. Su único propósito en la existencia ahora es girar, marchar hacia el campo de batalla principal y atacar a la fuerza prusiana que está atacando a Napoleón. Se le dice explícitamente que está en el flanco derecho francés. Se le da la inteligencia que le faltó durante todo el día. Es la orden que debería haber recibido, o deducido, horas antes. Aquí surge una curiosidad en la cadena de mando. El mensaje es claro, pero su entrega es un desafío en sí mismo. ¿A quién enviarlo? Se necesita un jinete excepcional, alguien que conozca el terreno, que pueda evitar las patrullas enemigas y que comprenda la urgencia apocalíptica de su misión. Un oficial polaco de la Guardia Personal de Napoleón, famoso por su lealtad y habilidad como jinete, es elegido para la tarea. Lo ves recibir el pergamino, una pequeña pieza de papel que contiene el destino de decenas de miles de hombres. Su rostro es una máscara de determinación. Sabe que no solo está llevando un mensaje, está llevando la última esperanza del emperador. Los historiadores han debatido mucho sobre este momento. ¿Por qué Napoleón esperó tanto? ¿Por qué no envió esta orden en el mismo instante en que vio los primeros uniformes prusianos? Algunos argumentan que su orgullo le impidió admitir su error inicial. Otros, que su mente, abrumada por la gestión de dos batallas simultáneas, simplemente no procesó la necesidad de redirigir a Grouchy hasta que la situación se volvió insostenible. Esta demora de casi 2 horas entre la identificación y el envío del mensaje es quizás el error final e imperdonable de Napoleón en el campo de batalla. Fue una vacilación que le costó todo. Mientras el jinete se aleja al galope, desapareciendo en el humo y el caos, tú sientes el peso de su viaje. Es una carrera contra la física, contra la distancia y, sobre todo, contra el tiempo. El mensaje es perfecto, la orden es clara, pero la pregunta que flota en el aire, tan espesa como el humo de la pólvora, es si la velocidad de un caballo puede superar la velocidad a la que se desmorona un imperio. El mensaje ha sido enviado, pero en el mundo de la guerra, enviar un mensaje y que éste llegue a tiempo son dos universos completamente diferentes. La desesperación de Napoleón ahora viaja a la velocidad de un solo caballo a través de un paisaje de pesadilla. Ahora tu enfoque se estrecha hasta seguir a una sola figura, el jinete polaco que lleva la última esperanza de Napoleón. Su viaje es una odisea en miniatura a través del infierno. El terreno entre Waterloo y la posición estimada de Grouchy es un laberinto de caminos embarrados, bosques y aldeas en caos. El aire está lleno no solo del estruendo distante de la batalla principal, sino también de los ecos de escaramuzas, los gritos de los heridos y los rumores de patrullas enemigas. Sientes la tensión en cada músculo del jinete mientras espolea a su caballo. No puede tomar la ruta más directa, ya que estaría plagada de exploradores prusianos. Debe hacer un desvío, navegando por instinto y por el conocimiento del terreno. Cada encrucijada es una decisión de vida o muerte. Un giro equivocado podría llevarlo directamente a una patrulla de ulanos o dejarlo varado en un pantano intransitable. Su caballo, un animal magnífico, resopla y se esfuerza, con el barro salpicando hasta su vientre. El hecho ampliamente conocido es que se envió un mensajero, pero rara vez se visualiza la pura dificultad física de su misión. Es una carrera contra el reloj, y cada obstáculo, cada charco de lodo, cada colina, es un enemigo que le roba segundos preciosos. Ves cómo se encuentra con refugiados que huyen de la violencia, sus rostros pálidos de terror. Le dan indicaciones confusas, sus relatos son un mosaico de miedo y rumores. Pasa junto a carros abandonados y los restos de pequeñas luchas.
El paisaje mismo parece estar herido, marcado por la guerra. No es solo un viaje de a barrio, es una navegación a través de la desintegración del orden. Hay una curiosidad en la logística de las comunicaciones de la época. En una era sin radio ni telégrafo, el cuerpo de mensajeros de un ejército era su sistema nervioso. Estos jinetes no eran simples carteros, eran oficiales de inteligencia, exploradores y, a menudo, combatientes. Se esperaba que no solo entregaran el mensaje, sino que también observaran la situación, informaran de lo que veían y tomaran decisiones inteligentes si se encontraban con el enemigo. La supervivencia del jinete era tan importante como la del mensaje que llevaba. Los historiadores, a menudo, especulan sobre la ruta exacta que tomó este mensajero y los desafíos que enfrentó. No hay un registro definitivo, solo la certeza de que su viaje fue arduo y desesperado. Mientras el jinete corre, el tiempo sigue su curso implacable en los dos campos de batalla. En Waterloo, la presión sobre el flanco derecho de Napoleón aumenta. Plancenoit es tomado, perdido y vuelto a tomar en una lucha salvaje. En el centro, el mariscal Ney, malinterpretando un movimiento de Wellington, lanza una serie de cargas de caballería masivas y suicidas contra los cuadros de infantería británicos, quemando la reserva de caballería francesa en ataques inútiles. En Wavre, Grouchy, ajeno a esta desesperación, continúa su ataque metódico contra Thielmann, convencido de que está cumpliendo con su deber. El jinete es un hilo que intenta conectar dos mundos que se han separado fatalmente. Es la encarnación física de la frase, demasiado poco, demasiado tarde. Con cada kilómetro que avanza, la situación en Waterloo se deteriora. La orden que lleva en su cartera se vuelve cada vez más obsoleta. Cuando fue escrita, era una instrucción para ganar la batalla. Ahora, con cada minuto que pasa, se está convirtiendo en una instrucción para, con suerte, salvar al ejército de la aniquilación total. El sol comienza a bajar en el cielo, alargando las sombras, y con la luz del día desvaneciéndose, también se desvanece la posibilidad de que este mensaje, por muy urgente que sea, pueda cambiar el resultado final. El galope del caballo es heroico, pero no puede competir con la marcha inexorable de la historia. El sol de la tarde del 18 de junio tiñe el cielo de naranja y púrpura. Te encuentras de nuevo en la cresta de Mont Saint-Jean, pero esta vez, miras a través de los ojos de un soldado francés de la vieja guardia. Estás exhausto, ensordecido por horas de combate incesante. Has visto oleadas de tus camaradas estrellarse contra la línea británica, solo para ser rechazados. Has resistido los contraataques. Has visto el flanco derecho luchar desesperadamente contra enemigos que no deberían haber estado allí. Pero a pesar de todo, la fe en el emperador permanece. Él tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Y entonces, ¿lo ves? En el horizonte, hacia el este, emerge otra columna masiva de tropas. Pero esta no es la vanguardia de que ha estado luchando en Plancenoit. Esta es una fuerza nueva, fresca, que marcha directamente hacia la unión entre el ejército francés y el ala derecha prusiana. Por un instante fugaz, una chispa de esperanza recorre las filas. ¿Es él? ¿Es finalmente Grouchy, llegando como la caballería en el último acto de una ópera? Los hombres se giran, se señalan. Un murmullo recorre la línea. Es Grouchy. La noticia vuela de batallón en batallón, un bálsamo para los nervios destrozados. Pero entonces, a medida que se acercan, la luz del sol poniente se refleja en sus cascos y bayonetas. Los oficiales levantan sus catalejos, sus rostros tensos por la concentración, y el color de los uniformes se hace visible. No son los azules profundos de Francia, son los mismos uniformes oscuros, casi negros, de los prusianos, y a la cabeza de la columna no ondea la tricolor, sino el águila negra de Prusia. Es el cuerpo de Zieten, y no viene a atacar a
viene a unirse directamente con la línea de Wellington. El momento de la realización es un golpe físico, un puñetazo en el estómago colectivo del ejército. El grito de «Vive el Empereur» muere en las gargantas y es reemplazado por un grito de traición y desesperación, «Traición, nous sommes trais». El hecho ampliamente conocido es que la llegada de Zieten selló el destino de la batalla, pero es imposible exagerar el impacto psicológico de ese momento. La esperanza, que había sido mantenida viva artificialmente, se desvaneció en un instante, reemplazada por la certeza helada de la derrota. Aquí hay una curiosidad de niebla de guerra. La llegada de Zieten estuvo a punto de no suceder. En su marcha, vio una gran cantidad de rezagados del ejército de Wellington huyendo del campo de batalla. Por un momento, creyó que Wellington ya había sido derrotado y que estaba marchando hacia una trampa. Estuvo a punto de dar la vuelta. Fue la intervención personal de uno de los oficiales de enlace de Wellington, el barón Von, quien le aseguró que la batalla aún continuaba y lo persuadió para que siguiera avanzando. El destino del imperio pendió de ese breve intercambio en un cruce de caminos. Los historiadores debaten si el grito de traición se refería a una traición real o si era simplemente una expresión de desesperación, una forma de procesar un resultado que parecía imposible. ¿Culpaban a Grouchy, a los generales? ¿O era simplemente el lamento de un ejército que se daba cuenta de que había sido superado? Con la llegada de Zieten, la línea de Wellington, que estaba al borde del colapso, se refuerza. Tropas frescas prusianas llenan los huecos. Ahora, en lugar de enfrentarse a un enemigo agotado, Napoleón se enfrenta a dos ejércitos combinados. Su flanco derecho está a punto de ser envuelto, y su centro, debilitado, ya no tiene la fuerza para un último empujón. La aparición de esos estandartes negros en el horizonte no fue solo la llegada de más enemigos, fue la sentencia de muerte visible del Armée du Nord. El tablero de ajedrez se ha volcado. Ya no se trata de ganar, se trata de sobrevivir. Es el crepúsculo, el sol se ha hundido por debajo del horizonte, dejando un resplandor sangriento en el cielo que refleja la carnicería de abajo. Te encuentras ahora de nuevo con el jinete polaco, exhausto y cubierto de barro, mientras finalmente localiza el cuartel general del mariscal Grouchy. Ha encontrado al ejército francés del ala derecha, no en marcha hacia Waterloo, sino enfrascado en la batalla final por el control de la ciudad de Wavre. El sonido de los cañones aquí es agudo y cercano, no el trueno sordo y lejano de la batalla principal. El jinete irrumpe en la presencia de Grouchy. Está sin aliento, su uniforme desgarrado, pero su mensaje es claro. Le entrega el despacho arrugado y manchado de barro. Grouchy lo toma, y a la luz parpadeante de una linterna, lee las palabras desesperadas de Napoleón: no debe perder un instante para acercarse y unirse a nosotros, y para aplastar a... Lo leí una vez. Luego lo leí de nuevo. Sientes como el mundo de Grouchy se derrumba a su alrededor. Por primera vez en todo el día, tiene una imagen clara y oficial de lo que realmente está sucediendo. No es una escaramuza, es una batalla campal. Los prusianos no están huyendo, están atacando el flanco del emperador. Y él, Grouchy, está en el lugar equivocado, luchando la batalla equivocada. La orden que había seguido con tanta diligencia se revela ahora como un error fatal. La súplica apasionada del general Gerard en el jardín de Wallain, horas antes, resuena en sus oídos como una profecía cumplida. El hecho ampliamente conocido es que Grouchy recibió la orden demasiado tarde, pero presenciar el momento es ver la tragedia de un hombre que se da cuenta de que su mayor acto de lealtad ha sido su mayor traición. La cruel ironía es que, en el momento en que leí el mensaje, el resultado en Waterloo ya está sellado. El mensaje ha llegado, pero ha llegado una eternidad demasiado tarde. Mientras Grouchy sostiene el papel en su mano temblorosa, a 20 kilómetros de distancia,
la Guardia Imperial de Napoleón está llevando a cabo su último y desesperado ataque. La legendaria unidad, que no había conocido la derrota, avanza a través de un campo de cadáveres hacia la cresta de Wellington, solo para ser destrozada por una andanada a quemarropa y un contraataque de bayoneta. La guardia retrocede, rota, y con ella, se rompe la columna vertebral del ejército. Aquí yace la curiosidad final de las comunicaciones. ¿Cuánto tiempo tardó el jinete en su viaje? Las estimaciones varían, pero probablemente tomó entre 2 y 3 horas. 3 horas. En ese lapso de tiempo, la batalla de Waterloo pasó de ser un sangriento punto muerto a una derrota francesa decisiva. Si el mensaje se hubiera enviado 1 hora antes, si el jinete hubiera sido 1 hora más rápido, si el barro hubiera sido un poco menos profundo. La historia está llena de estos, sí, agonizantes. Los historiadores debaten si una